Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy vamos a ver el caso conocido como Nancy NG o Nancy NG. Ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Nancy NG nació en 1994 en California, Estados Unidos, y era la mayor de sus 4 hermanos. La mujer de 29 años se había graduado de la Universidad Estatal de California y era maestra de primaria para niños con discapacidad en la escuela de su ciudad, Monterey Park. Pero lo más importante es que Nancy era amante del deporte y las actividades al aire libre. Su familia la recuerda como una mujer sumamente activa que disfrutaba de escalar, nadar y pasar tiempo con sus seres queridos. Nancy era particularmente fan del yoga y asistía regularmente a clases en el estudio Hot 8 Yoga de la ciudad de Pasadena con el instructor Eduardo Rimada. De hecho, Nancy disfrutaba tanto de estas actividades y tenía un vínculo tan bueno con su grupo de yoga que hizo múltiples viajes con ellos a retiros espirituales para poder meditar y hacer ejercicio al aire libre. Muchos de estos retiros se llevaban a cabo en Centroamérica y el 14 de octubre del 2023 Nancy y su grupo de yoga fueron a Guatemala con aquel motivo, en un viaje organizado por el instructor que les mencioné antes. Esta vez la experiencia sería con Nancy y otras 9 personas, 2 mujeres y 8 hombres. Nancy ya había visitado aquel país en un retiro anterior, aunque solo había visitado la ciudad de Sololá. Pero este nuevo viaje se llevó a cabo en Santa Cruz, La Laguna, una ciudad a 13 kilómetros de Sololá, ubicada en las montañas. Nancy llegó así a Guatemala el 14 de octubre junto a Ramada y el resto de la clase de yoga, y se hospedaron en el Hotel Isla Verde, a las orillas del lago de Atitlán. Este lago de origen volcánico es el más hondo de toda Centroamérica, con 340 metros de profundidad. Y está rodeado de 3 volcanes, el Altitlán, Tolimán y San Pedro. Es en este lugar paradisíaco donde lamentablemente ocurre la historia de este video. Así que sin más que decir, pasemos al día de los hechos. Todo comenzó en la mañana del 19 de octubre del 2023, cuando Nancy y su grupo de yoga estaban en el 5º día de sus vacaciones en Guatemala. El plan de aquel día era una excursión en kayak en el lago de Atitlán, uno de los atractivos más grandes de Santa Cruz, La Laguna, y uno de los puntos turísticos más frecuentados del país. Los 10 alquilaron cada uno un kayak individual y salieron todos juntos. De hecho, hay en internet un video donde se puede ver claramente a Nancy en el kayak saludando a la cámara junto al resto del grupo. Según los dueños de la tienda de kayaks, al poco tiempo, no había pasado más de 1 hora, la mayoría del grupo regresó. Más bien, 8 de ellos volvieron. Las únicas 2 personas que no regresaron eran las 2 mujeres del grupo. Una de ellas era Nancy y la otra se trataba de Cristina Blazek. En un momento de la excursión, Nancy y una de sus amigas de la clase de yoga, Cristina Marie Blazek, se alejaron de los demás. Momentos más tarde, cuando se suponía que volvieran ambas, Cristina llegó sola a la orilla del lago. Según declaraciones de los testigos, la mujer inmediatamente fue a hablar con Ramada e ingresaron al hotel seguidos por el grupo de yoga. Horas más tarde, Ramada llamó a la familia de Nancy para informarles que la joven había desaparecido durante la excursión de kayak. Según los dueños de la tienda de kayaks a la que alquilaron, se vio un hombre del grupo esperar un rato en la orilla, como si estuviera aguardando que llegara alguien, y que luego de unos minutos apareció una mujer y se fueron juntos. Esa mujer era Cristina. Al día siguiente, el 20 de octubre, el grupo entero regresó a Estados Unidos, sin siquiera haber pagado la excursión de kayak. Es decir, desde el principio, y por alguna razón que desconocemos, mintieron.
De hecho, Ramada y el resto de los estudiantes no le avisaron ni a los dueños de los kayaks, ni al staff del hotel. Lo único que hicieron fue denunciar su desaparición a las autoridades locales apenas antes de irse. Pero no difundieron la desaparición por redes sociales ni medios. Hicieron como que no había pasado nada. La desaparición no había existido. Simplemente se marcharon de Guatemala sin ella. Ramada más tarde negó rotundamente que se hubiesen ido antes por ese motivo y aseguró que los pasajes para el 20 habían sido comprados con anticipación. Sin embargo, se pudo confirmar que esta persona canceló su vuelo original de regreso en la noche del 19 y compró uno nuevo para irse el próximo día. Luego de varios días, la familia logró comunicarse con las autoridades del país y recibir un poco de ayuda. Sin embargo, las respuestas que recibían eran bastante vagas y poco claras. Lo que sí estaba claro es que no estaban buscando a Nancy. Gracias a la presión de la familia, las autoridades dieron una alerta por la desaparición de Nancy y ahí comenzaron a buscar testigos. Así fue como se llegó al testimonio de los dueños de la tienda de kayaks, pero estos no daban certezas claras de cuál era el paradero de la joven. Fue por todos estos motivos que la propia familia de Nancy creó un GoFundMe para poder costear un equipo de búsqueda en el lago y para poder entrar en contacto con la policía y la Fiscalía de Guatemala e intentar entender lo que ocurrió con la joven. El GoFundMe es justamente para recaudar dinero, ya que como pueden imaginarse, todas estas cosas son costosas. En tan solo unos días, la familia pudo costear un equipo de búsqueda tanto por aire como por agua, que comenzó a registrar el lago. En las primeras horas de búsqueda se pudo confirmar que el kayak de Nancy fue encontrado por 2 turistas flotando a la deriva en el lago y fue devuelto a la compañía de renta, quienes lo continuaron utilizando en vez de entregarlo como evidencia a la policía. Para el equipo de búsqueda, la pieza clave para poder encontrar a Nancy era Cristina, la última persona que la vio con vida, quien estaba con ella. Sin embargo, la mujer rechazó todos los intentos de contacto por parte del equipo de búsqueda y de la familia de Nancy. Una de aquellas personas encargadas de la búsqueda por helicóptero la nombra en un reporte a las pocas semanas de los hechos. Estaba frustrado porque el testimonio de Cristina podría haber realmente ayudado desde el principio. Con solo decir dónde se había visto a Nancy por última vez, podrían haber comenzado la búsqueda habiendo reducido el perímetro, pero no lo hizo. Era como si no quisiera ayudar a que se descubriera lo que realmente había pasado. De hecho, la mujer aseguró reiteradas veces que ella siempre había colaborado con la policía de Guatemala y que la familia de la joven estaba acosándola. Pero se pudo comprobar gracias a la Fiscalía guatemalteca que Cristina nunca prestó declaraciones a la policía como aseguró que había hecho, sino que había coimeado a los agentes para omitir su declaración en la denuncia y tacharla de la lista de sospechosos. Esto quiere decir que, originalmente, la policía sí estuvo en contacto con el grupo de yoga en las primeras horas de la desaparición, pero gracias a la coima fue que todos esos registros fueron eliminados y el grupo se pudo ir del país. Finalmente, en noviembre de 2023, un mes después de la desaparición de Nancy, Cristina prestó una declaración oficial a través de su abogado. Aseguró que apenas había conocido a Nancy ese mismo día en el lago. Ambas se alejaron del grupo para poder nadar y Nancy saltó de su kayak antes que ella. Mientras Cristina evitaba que el bote se fuera flotando sosteniéndolo con su pie, Nancy comenzó a ahogarse y no salió a la superficie, por lo que Cristina soltó el kayak de Nancy para regresar a la orilla y pedir ayuda. Básicamente, se lavó las manos. Hizo como que se la había encontrado ahí en medio del lago, no como que realmente ella y Nancy habían ido juntas. Y luego afirmó que le dijo a Nancy que le parecía una mala idea ir a nadar ahí. En realidad, todo eso que Cristina dice podría tranquilamente ser verdad. Sin embargo, este testimonio llegó tan tarde que llamaba muchísimo la atención. El hecho de que declaró tan tarde fue sospechoso. Era claro que este testimonio estaba fuertemente respaldado por asesoramiento legal y no dejaba detalles librados al azar para que luego puedan ser usados en contra de Cristina. Tema que quizá debería contarles ahora es que ella es abogada, así que no sería raro que su testimonio fuese planeado desde el principio para sacarle responsabilidad en el asunto. El abogado de Cristina intentó defender el accionar de esta diciendo que había pasado por un proceso traumático y que no supo manejar del todo bien la situación, y que además ella
dio su testimonio a la policía de Guatemala el mismo día de la desaparición de Nancy. Si bien es verdad que puede ser que ante un evento traumático, como es ver desaparecer a una persona o ahogarse en un lago, uno ante el shock y el estrés puede reaccionar de maneras poco lógicas, por así decirlo, este comportamiento de todas formas hacía que las sospechas se instalaran en Cristina. Esta declaración, como podrán notar, contradice todas las pruebas que hay del caso, todo lo que hizo el grupo en general. Para empezar, Cristina y Nancy se conocían desde mucho antes porque eran compañeras de yoga y fueron a este retiro, así como retiros anteriores juntas. Incluso hay fotos de ambas mujeres abrazadas en los días previos a la desaparición de Nancy. Es evidente e increíblemente fácil de demostrar que está mintiendo, que mentía. Además de esto, la recapitulación de los hechos no tiene ningún sentido. Todos los miembros del grupo de yoga, incluida Cristina, aseguraron que no les habían provisto de chalecos salvavidas, lo cual se contradice con la declaración de la empresa de kayaks, quienes afirmaron que cada bote cuenta con un chaleco, solo que ninguno de ellos, ninguna de las personas que estaba en ese grupo aquel día optó por usarlo. Además de este tema del salvavidas, del hecho de que ya de por sí es peligroso salir a nadar en estos lugares sin un salvavidas, también está el hecho que tenemos que considerar de que Nancy era muy buena nadadora, por lo que tuvo que haberle ocurrido algo para que se ahogara tan rápido como Cristina asegura que pasó. Y si verdaderamente se estaba ahogando, ¿por qué Cristina reaccionó de aquella forma? ¿Por qué no le pasó el salvavidas o le alcanzó el remo? ¿Por qué no saltó a rescatarla del agua? ¿Por qué optó por simplemente irse? Y ya que estamos con las preguntas, otro dato clave es el hecho de que el grupo de yoga revisó el cuarto de hotel de Nancy luego de su desaparición y se llevaron todas sus cosas, dejando el cuarto vacío. Básicamente se llevaron evidencia que podría ser clave para la búsqueda. ¿Por qué hicieron eso y dónde están hoy las pertenencias de Nancy? Lamentablemente no hay más datos nuevos sobre esta historia. Al momento de hacer este video, Nancy lleva desaparecida 5 meses y no hay rastros de qué le pasó. ¿A dónde está? ¿A dónde fue a parar su cuerpo si la historia de Cristina es en algo cierta? Y se estarán haciendo una pregunta muy obvia entonces. Si Nancy se ahogó, que es lo más probable, ¿por qué todavía justamente no apareció su cuerpo? ¿Por qué el cuerpo no flotó a la superficie? El problema acá en realidad es que el lago de Atitlán no solo es profundo, sino que está ubicado a 1580 metros de altitud. El lago se formó en un cráter volcánico en una zona de montañas y volcanes, por lo que la altitud hace que en vez de flotar, muchas veces las cosas tienden a hundirse más en el agua. El equipo de búsqueda solo tiene capacidad de cubrir unos pocos metros de profundidad, además de tener que rastrear toda la superficie y la orilla del lago, por lo que buscar un cuerpo debajo del agua y en el fondo del lago es una tarea muy difícil y también muy costosa. Para diciembre del año pasado, en el 2023, lograron llevar a un profesional norteamericano con una de las máquinas más capaces hasta ahora para buscar dentro del lago. Pero, como se imaginarán, Nancy no pudo ser encontrada. Es por eso además que la declaración de Cristina es la clave para poder dar con el cuerpo de Nancy, ya que reduciría el área de búsqueda enormemente, por lo que el equipo podría concentrarse en buscar en profundidad. Sin embargo, como ya vimos, la única declaración de Cristina en 5 meses es más que pobre para la investigación. Por supuesto que toda la incertidumbre y las circunstancias que rodean el caso llevaron a que haya varias teorías sobre lo que le pasó a la joven. Una de las más populares es que efectivamente Cristina Blazek y el grupo de yoga tuvieron algo que ver con la desaparición. Unas están apuntadas a que Nancy fue víctima de un crimen, que el grupo de yoga en realidad era parte de una especie de secta o algo por el estilo, y que Nancy fue víctima de un sacrificio en el lago. Por supuesto que esto está basado en nada más que suposiciones, y no hay mucha evidencia o pruebas concretas que apoyen dicha teoría. Otras proponen que Nancy sufrió un accidente en el lago. Estas dicen que el relato de Cristina Blazek es parcialmente cierto y que la razón por la que actuaron tan raro y tardaron tanto en dar testimonios es porque en realidad el grupo había usado sustancias ilegales en el viaje, drogas psicodélicas podríamos decir, como ejemplo, y que temían algún tipo de represalia legal por esto, o que se vieran que por esto tenían algo de culpa en el hecho. Cabe aclarar que de todas formas y más allá de estas creencias, estas teorías que la gente tiene,
No es que la familia de Nancy esté feliz de que haya gente persiguiendo y enviando amenazas de muerte a Cristina por internet. No es precisamente lo que ellos buscaban. Ellos lo que están buscando es justicia, o que al menos les den el cuerpo de Nancy. Al menos poder encontrarla y saber dónde está. El último comunicado de la familia de Nancy fue subido a su página de GoFundMe, donde ya recolectaron más de $126.000 para la investigación y búsqueda. El mensaje dice lo siguiente: estamos haciendo todo lo que podemos para buscar respuestas y justicia. Estamos muy agradecidos con los amables y empáticos reporteros con los que hemos trabajado para honrar la historia de Nancy. Para ser francos, no nos gusta hacer entrevistas. Es mental y emocionalmente agotador revivir o explicar el dolor una y otra vez. Produce ansiedad tener cuidado con nuestras palabras para proteger la integridad de la investigación. Pero sentimos que esta es la única manera de hacer llegar nuestras peticiones de ayuda, para que nuestro gobierno sepa que necesitamos ayuda, para evitar que la desaparición de Nancy caiga en el olvido, recordarle a nuestra comunidad que no podemos aceptar el silencio como respuesta, especialmente de aquellos que pueden ayudar a poner fin a esta pesadilla. Debajo de todo este ruido solo queremos la verdad sobre lo que le pasó a Nancy y dónde buscarla. Esperamos obtener la declaración del testigo antes de comenzar nuestra próxima búsqueda. Nuestra familia está cansada de especulaciones, desinformación y mentiras. Se debe realizar una investigación exhaustiva. Si no es para darle fin a la historia, entonces para honrar a Nancy y su vida. Si alguno de ustedes es de Guatemala o tiene información respecto a Nancy, por casualidad, pueden enviar un mensaje por WhatsApp a este número o enviar un mail a este mail. Igual lo voy a dejar en la descripción abajo. De todas formas, también lo pueden buscar en el GoFundMe de la familia y también pueden donar dinero si así lo quieren. Realmente es un caso muy extraño, más que nada porque podría ser muy simple de entender qué fue lo que pasó si tan solo hablaran. Las personas involucradas se manejaron de formas muy extrañas, muy distantes, lo cual evidentemente hace pensar que tienen algo que esconder, pero tal vez no es así y actuaron por un instinto de protegerse a ellos mismos, quizá, pero quizá el grupo de yoga sabe algo más de lo que está diciendo y no planea hablar. Así que veremos en los próximos meses qué pasa y esperemos que este caso se resuelva pronto. Hasta acá llegamos con el video de hoy. Esa es toda la información que tengo por el momento. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video.